Encontré una entrevista a Julio Verne, la última, por lo que estuve leyendo por allí, algunos meses antes de que él finalmente falleciera. Es una entrevista que fue publicada en Temple Bar, número 129, junio de 1904. Quien la realizó fue Gordon Jones. Tiene una brevísima introducción que les voy a leer y luego nos metemos ya de lleno en este reportaje que les voy a leer entero el día de hoy. Tiene un tamaño razonable, tanto para radio como para video. Para el público de habla hispana, comienza así esta introducción, se son desconocidas las más de una treintena de entrevistas que Julio Verne concedió a periodistas y admiradores en su casa de Amiens. Celoso de su intimidad y reacio a alterar su ritmo de trabajo y vida, no era fácil convencer al escritor bretón para que se dejara hacer una interview, como se decía entonces. Pero aquí les presentamos la última entrevista de Verne cuando al escritor les quedaban poco más de 9 meses de vida. Dice Gordon Jones: había escrito desde París solicitándole al veterano novelista el honor de una entrevista y me fue gratificante el hecho de que a mi regreso de Amiens me esperaba una tarjeta con esta simple inscripción: mañana jueves a las 10 de la mañana. De acuerdo con la hora fijada, me presenté en su residencia. Unos minutos después, el señor Verne entró y después de unas corteses palabras de bienvenida, se sentó en un gran sillón y amablemente comenzó la conversación. Físicamente, el autor de 5 semanas en globo es un hombre bien forjado, de una estatura un poco por debajo de la media, su mirada sarca y simpática y una corta barba plateada. Siempre viste con un modesto traje negro y cuando está en casa usa una gorra puntiaguda de tela fina, la cual le es necesaria debido a los frecuentes ataques de un viejo enemigo, el reumatismo. No hay sobre su persona el rastro más ligero de ostentación. Es singularmente reservado en sus palabras y modales y su vida entera, cualquier habitante de la ciudad pudiera contarle, es calmada y sin pretensiones. La de un hombre retirado del mundo, la de un simple hombre de campo que raramente hace visitas, en muy pocas ocasiones recibe y solo se consagra a su familia y sus libros. Mi primera pregunta, dice Jones, fue naturalmente con respecto a su vista, sobre la cual han aparecido recientemente noticias contradictorias en los periódicos ingleses. Y dice Verne: sí, es cierto que mi vista se ha dañado considerablemente en los últimos tiempos, pero no tanto como algunas de las noticias sugieren. Todavía puedo ver bien con mi ojo izquierdo, pero en el derecho una catarata se está formando y los doctores recomiendan una operación, a la cual no estoy decidido a someterme tomando en cuenta que a mi edad sería arriesgado. Por supuesto, bajo tales circunstancias su trabajo literario se afecta bastante, le repregunta. Sí, naturalmente no puedo trabajar como solía hacerlo. Durante muchos años he producido 2 volúmenes anuales y en estos momentos tengo otro libro en preparación. Sin embargo, siento que ha llegado para mí el tiempo en que me tome un descanso. Esta última producción será mi número 100 y supongo que ya a estas alturas puedo decir que me he ganado mi derecho a descansar. ¿Cuándo empezó su carrera como autor? Pues es una pregunta que podría tener 2 respuestas. Ya a los 12 o 14 años siempre estaba con una pluma en mi mano y durante mis días de escolar me encontraba continuamente escribiendo, trabajando sobre todo la poesía. Durante toda mi vida he sentido gran pasión por las obras poéticas y dramáticas. Prueba de esto es que en mi juventud publiqué un número considerable de obras de teatro, algunas de las cuales tuvieron un cierto éxito. Mi segunda y principal carrera comenzó cuando tenía más de 30 años y fue provocada por un súbito impulso. Se me ocurrió un buen día que quizás podría utilizar mis conocimientos científicos para mezclar la ciencia y la novela juntas bajo una forma narrativa que atrajera al público. La idea tomó tanta forma dentro de mí que decidí inmediatamente ejecutarla. El resultado fue 5 semanas en globo. El libro tuvo un éxito asombroso y rápidamente sus ediciones se agotaron. Mi editor me consultó sobre la posibilidad de producir más volúmenes con el mismo estilo. Aunque no me agradó totalmente la idea, accedí a sus demandas y el resultado fue que desde entonces, en lo que concierne a mis publicaciones, he abandonado completamente mi vieja pasión por otra a la cual he consagrado toda mi energía y atención. Con su modestia usual, Verne desaprobó completamente la idea de ser considerado un inventor. Solo he hecho sugerencias que después de una debida consideración debían, según mi juicio,
descansar sobre una base práctica y que trabajaba sobre una forma más o menos imaginaria que respondiera a la perspectiva que me había trazado. Sí, bueno, pero muchas de sus sugerencias que hace 20 años fueron rechazadas y declaradas como imposibles son ahora hechos reales. Sí, dice Julio Verne, es cierto, pero estos resultados no son más que el desarrollo natural de la tendencia científica del pensamiento moderno. Y como tal, muchas de estas cosas han sido previstas indudablemente por muchos otros además de mí. Esto tiene que ver con esta idea de que, bueno, de que muchas de la ciencia ficción se anticipa a la ciencia y que piensa cosas que después la ciencia realiza, ¿no? Va por ese lado. Dice, su llegada era inevitable, aún si se hubiera o no anticipado, y lo más que puedo decir es que quizás he mirado un poco más lejos en el futuro que la mayoría de los que me han criticado. Al llegar a este punto, dice Jones, el periodista, apareció entre nosotros la señora Verne, una encantadora dama de cabellera plateada, quien disfruta con el mayor placer los triunfos de su marido. Le pregunté si debido a su ayuda su esposo había podido elaborar alguna novela. Y le dice, oh, no tomo parte de alguna de las creaciones de mi marido. Todo lo que hago es leerlas cuando están terminadas y cuando finalmente están impresas es que llego a conocer algo de ellas. Supongo que habrá notado que los personajes principales de mi esposo son ingleses. Él siente una gran admiración por sus compatriotas y ha declarado que ellos se prestan maravillosamente bien para sus novelas. Sí, interviene Verne, dice, los ingleses, por su carácter independiente y su flema, producen personajes admirables, especialmente cuando la naturaleza de los hechos les exige que se enfrenten, en cada instante, con dificultades completamente imprevistas, como es el caso de Phileas Fogg. Oye, me aventuré a recordarle al señor Berna, dice el periodista, que este cumplido hacia nuestra nacionalidad no era ignorado en este lado del canal y que difícilmente existía un joven británico que no hubiera al menos pasado algunas horas de deleite en compañía de una u otra de sus maravillosas aventuras. Berna dice, sí, estoy orgulloso de saber que es así. Nada me da más placer que conocer que mis libros han sido medios para proporcionar interés e instrucción, ya que siempre he tratado de que en cierto modo sean educativos a los jóvenes y que de otra manera nunca podría contactar. Durante mi infortunio actual he recibido innumerables telegramas y mensajes de simpatía provenientes de mis lectores ingleses, y hace poco tiempo tuve el placer de recibir un hermoso bastón de uno de mis jóvenes amigos en esa nación. Seguramente ha visitado Inglaterra. Sí, hace muchos años, cuando era relativamente un hombre joven. Hice el viaje por mar a Southampton en mi yate y después de visitar Londres y la mayor parte de sus monumentos fui a Brighton, eso es toda la parte sur, digamos, un lugar encantador con sus malecones y magníficos paseos. Sin embargo, la ciudad que mejor conozco de Inglaterra es Liverpool y allí estuve durante algún tiempo con algunos amigos y tuve la oportunidad de explorarla, sobre todo sus muelles y el Mersey, apariencia esta última que he tratado de reproducir en Una ciudad flotante. ¿Ha hecho alguna visita a Escocia o Irlanda? Sí, dice Verne, hice un viaje muy agradable a Escocia y entre otras excursiones visité Fingal's Cave y la isla de Staffa. Esta inmensa caverna, con sus sombras misteriosas, sus cámaras oscuras con sus cubiertas de hierba y sus maravillosos pilares basálticos me produjeron tal impresión, al extremo de que ese fue el origen de mi libro. Verne hizo una pausa. Realmente olvidé el nombre, dijo. ¿Lo recuerdas? Se preguntó dirigiéndose a su esposa. ¿No es el rayo verde? Sí, es ese, por supuesto, es el rayo verde. Uno debe ser perdonado, agregó riéndose, si de tantos títulos se le olvida alguno de ellos en un momento determinado. Bueno, entonces, hablando del libro, dice, ¿cuál es su libro favorito? Esa pregunta me la han hecho varias veces. En mi opinión, un autor, al igual que un padre, nunca debe tener favorito. Todos sus trabajos deben tener el mismo valor, puesto que son el producto de lo mejor de uno mismo, y aunque naturalmente cada uno de ellos fueron producidos bajo diferentes condiciones de humor y temperamento, cada uno representa un punto extremo de su pensamiento y de energía en el momento de su creación. Aún, cuando no tengo preferencia alguna, esto no quiere decir que mis lectores no deban tener una. Indudablemente usted, por ejemplo, puede decirme cuál es el que más le agrada de todos. Y el periodista le dice, 20.000 leguas de viaje submarino es la que más me fascina, aunque Miguel Strogoff, que ha sido dramatizada y se está significando ahora en el Teatro Châtelet en París, también era mi gran favorito. Verne se mostró interesado al oír que había estado en el teatro la noche anterior y levantándose de su silla me cuestionó con animación, dice el periodista. Ahora pregunta Verne, ¿fue bien representada? ¿Fue bien recibida?
Y le aseguro que sí. De hecho, la inmensa escena del Teatro Châtelet permite la representación de la obra a gran escala y en una oportunidad había más de 300 actores en escena, muchos de ellos montados sobre caballos. Desde hace unos años a la fecha raramente visito París, dijo Verne, aunque tengo un palco que ocupo frecuentemente. Estoy contento con Amiens, su atmósfera tranquila me conviene admirablemente. He perdido toda la inclinación de viajar fuera de la ciudad para ver nuevas cosas. Hemos estado en esta casa desde hace más de 20 años y es aquí donde he redactado la mayoría de mis libros. Algunos años atrás nos habíamos mudado a otra residencia situada en la esquina de Rue Charles Dubois, pero era demasiado grande para nuestras necesidades, de manera que volvimos aquí. Supongo que cuando está escribiendo sus ideas no fluyen a menos que esté completamente solo. Al contrario, y se mete ahí la señora Verne. Me encanta por la entrevista, son 3 personas prácticamente. Dice, esa no es una dificultad para mi esposo, si no se toman precauciones especiales en ese sentido. Trabaja calladamente arriba en el segundo piso y el ruido parece no perturbarlo en lo más mínimo. Y mis hijas y yo podemos hacer lo que queramos sin tener miedo a protestas de su parte. ¿Y cuál es su método de trabajo, señor Verne? Mi método, dice. Bien, hasta hace algunos meses atrás invariablemente me despertaba a las 5 y escribía durante 3 horas antes de desayunar. El gran volumen de mi trabajo siempre se hizo a estas horas. Y aunque en algunas ocasiones, cuando ya el día estaba avanzado, volví a sentarme durante algunas horas, casi todas mis historias han sido escritas cuando la mayoría de las personas duermen. Siempre he sido un lector empedernido, sobre todo de periódicos y revistas, y es mi costumbre recortar y conservar, para referencia futura, cualquier párrafo o artículo que me interese. Es de esta manera que acumulo mis ideas y al mismo tiempo me mantengo completamente actualizado con respecto a las materias del dominio científico. La tarea es laboriosa, es cierto, pero el resultado reembolsa el esfuerzo y si el artículo es cuidadosamente clasificado, nunca será un problema encontrar alguno de estos textos, aún después de que hayan transcurrido varios años. ¿Cuál es su autor inglés favorito? ¿Vivo o muerto? Bueno, digamos muerto. Solo hay una respuesta a esta pregunta, dijo Verne. Para mí, las obras de Dickens son únicas en su género, eclipsando a todos los otros por su increíble fuerza y justeza de expresión. Qué humor y qué exquisito sentimiento pueden ser encontrados en sus páginas. De qué forma parecen vivir los personajes de sus novelas y cómo uno sabe entender sus propósitos. He leído y releído sus obras maestras, al igual que mi esposa, David Copperfield, Martin Chuzzlewit, Nicholas Nickleby, La vieja tienda de curiosidades, todas las hemos leído, ¿no es así? Sí, contestó la señora Verne, tiene una fuerza verdadera. Bueno, ¿y entre los vivos? Esa es una pregunta más difícil, dice Verne, y debo reflexionar antes de contestarle. Creo que puedo decidir, dijo, después de un minuto. Hay un autor cuyo trabajo me ha atraído muy fuertemente teniendo en cuenta su posición imaginativa y he seguido sus libros con considerable interés. Me refiero al señor Herbert George Wells. Algunos de mis amigos me han dicho que su trabajo se parece mucho al mío, pero creo que se equivocan. Lo considero un escritor puramente imaginativo, digno de los más grandes elogios, pero nuestros métodos son completamente diferentes. En mis novelas siempre he tratado de apoyar mis pretendidas invenciones sobre una base de hechos reales y utilizar para su puesta en escena métodos y materiales que no sobrepasen los límites del saber hacer y de los conocimientos técnicos contemporáneos. Tome por ejemplo el caso de Nautilus. Bien considerado, tiene un mecanismo de submarino que no tiene nada de extraordinario y que no pasa más allá de los límites del conocimiento científico actual. Flota o se sumerge según procedimientos enteramente factibles y muy conocidos. Los sistemas de mando y de propulsión son perfectamente racionales y comprensibles. Su fuerza motriz ni siquiera es un secreto. El único aspecto novedoso sobre el cual he acudido a la ayuda de la imaginación radica en la aplicación práctica de esta fuerza motriz, y aquí he dejado intencionalmente un espacio en blanco para que el lector arribe a sus propias conclusiones, un mero hiato técnico, por decirlo de alguna manera, que una mente práctica y de alto nivel es muy capaz de llenar. Por otra parte, las creaciones del señor Wells pertenecen a una edad y grado de conocimiento científico bastante lejano del presente, para no decir completamente más allá de los límites de lo posible. No solo elabora sus sistemas a partir del reino de lo imaginario, sino también los elementos que le sirven para construirlas. Por ejemplo, en su novela Los primeros hombres en la luna, se recordará que introduce una sustancia antigravitatoria completamente nueva, de la cual no conocemos ni la pista más ligera acerca de su modo de preparación o su composición química real. Tampoco hace referencia al conocimiento científico actual que nos permita por un instante
imaginar un método por el cual se podía lograr semejante resultado. En La Guerra de los Mundos, una obra por la cual siento gran admiración, nuevamente nos deja completamente a oscuras en lo que respecta a la naturaleza real de los marcianos, o la forma en que fabrican el maravilloso rayo térmico con el cual provocan gran estrago entre sus atacantes. Recuerdan que después, varias décadas después, se hizo la versión de Orson Welles para radio, que fue un escándalo, porque mucha gente se lo creyó. Supongo que se tenga en cuenta, esto lo agregué yo, sigo con Verne. Digo, que se tenga en cuenta que al decir esto no estoy cuestionando en modo alguno los métodos del señor Wells. Al contrario, siento un gran respeto por su genio imaginativo. Solo estoy exponiendo los contrastes que existen entre nuestros dos estilos y estoy señalando las diferencias fundamentales que existen entre ellos. Y deseo que se entienda claramente que no expreso ninguna opinión sobre la superioridad de uno sobre otro. Pero ahora me temo que estoy empezando a aburrirlo. Los minutos pasan tan rápidamente en una conversación y ya ve, hemos estado hablando desde hace más de una hora. Es una manera elegante de terminar la conversación de Verne con Jules Gordon, que es el nombre del periodista, Gordon Jones. Yo estuve diciendo Jules Gordon, mira, mezclé todo. Gordon Jones, si se los dije más a lo largo de la entrevista, le pedimos perdón al bueno de Gordon Jones, que no está aquí para reclamarlo, por supuesto. Fue publicada en Temple Bar, número 129, junio de 1904.